Más o menos ese es el enfoque que tiene Alfred Adler. Bien, él, partiendo de ese enfoque, de esa orientación, nos plantea su idea o su perspectiva acerca del orden del nacimiento, ¿no? Cómo influye en la manera de desarrollarse el ser humano, en la manera en la que tiene para aprender y de interactuar también con su entorno. Bien, en el caso del orden del nacimiento, él plantea cuatro estadios distintos a los que puede un hijo estar. El primero es el primogénito, ¿no? El primer hijo que sí va a tener hermanos menores bajo su cuidado, y algunas de las características que tiene el primogénito que suele pasar, ¿no? Es inicialmente el tiempo y atención que tienen los padres. Esto es clásico de un primogénito, al ser el primer hijo, siempre va a tener toda la atención, toda la intriga, ¿no? La preocupación de los padres, ya que son primerizos, ¿no? También dejan de recibir cuidados y atenciones constantes. Esto ocurre porque al ser el primogénito también hablamos de que hay un segundo hijo que viene, ¿no? Entonces, él siente este impacto. Él siente este impacto al dejar de recibir tanta atención, tanto tiempo, ¿no? Del haber tenido el poder un momento, se deslinda de esto por la aparición de del segundo hijo, en este caso su hermano menor. Lo que también ocurre con el primogénito y por lo que él pasa es que trata de recuperar su privilegio. Él al sentir... Una pregunta, me interesa lo que estás diciendo. Antes que me olvide. En ese caso, si son dos hijos, ¿no es cierto? Sí, claro, es primogénito. Y si fueran 6 y la penúltima llevara 15 años y después sigue la última, ¿en qué rango lo estaría ubicando el señor? O sea, ¿cuál sería? En el caso, o en este caso, en el primer caso del que estoy hablando, él es el primogénito, hablamos de únicamente el hermano mayor, ¿no? Yeah. Y cómo es los estragos, ¿no? Lo que él va a sentir o va a vivir respecto a un segundo hermano, al siguiente, ¿no? Que si fuera el último, y si fueran más hermanos y fuera el último, ¿cuáles son sus características? Justo, eso estaba un poquito más adelante, le voy a explicar que está el último, el grado de pérdida. Bien, vamos con el grado de pérdida. Gracias. Mediante más tiempo sea o sea más lejano el rango de edades del primogénito al hermano siguiente, es menos el impacto que tiene, ¿no? Y eso va, gradualmente va teniendo menos impacto. Y si hablamos de una hermana o un hermano que es sexto, por ejemplo, ya no tiene tanto aversión, ¿no? Ya no puede sentirse él desterrado o alejado de su puesto de poder o de liderazgo, ¿no? Porque ya lo pasó con su segundo hermano y también ya tiene cierta edad con respecto al último hijo o hija, ¿no? Entonces, el grado de pérdida se mide dependiendo de la distancia que tenga entre el primogénito y el segundo hermano. Por ejemplo, si es que es un niño de 4 años y nace su hermanito, se va a sentir realmente desplazado, ¿no? Y va a sentir que toda la atención de familiares va dirigido a su hermanito pequeño y él va a sentir o va a llegar a odiar a otro niño, ¿no? Ese es el problema que suele ocurrir. Ahora, si el primogénito ya lleva unos 10, 12 años, ya no se genera, ya no hay tanto impacto, ¿no? Porque ya se pasó esa etapa en la que él quería ser el centro de atención. Entonces ya no hay tanto impacto a la hora de tener un segundo hermano, sino el primogénito. Ahora, algunas de las características que suelen tener los primogénitos, ¿no? Es que tienden a ser maestros, ¿no? Tutores, líderes. Y cuando me refiero a maestros, me refiero a que no como profesión como tal, sino el tema de enseñar. Siempre tiene esa orientación hacia guiar a sus menores, ¿no? Porque lo ha venido haciendo. Tiene también o despierta una madurez intelectual mayor que sus hermanos que vienen, ¿no? Mayor fluidez verbal y con más rapidez. Se espera que el primogénito pueda hablar con más fluidez, pueda desarrollar esta habilidad y más compleja también que sus hermanos menores. Y predomina en él también el interés por el orden y la autoridad. Siempre es una tendencia, no es absoluto, pero es una tendencia que suele haber en el caso del primogénito.
este interés por el orden. Y por último, buenos para organizar, son organizar grupos, no tareas, en ese caso. Ahí es donde ellos funcionan bien o fungen bien. Ahora Una vamos... pregunta más, antes de Sí, continuar, me causa interés. Pero no todos los primogénitos son lo que tú dices, o sea, lo que claro, dice sí, el autor. no es absoluto. Ajá. Sí, sí, Únicamente una no es, gente. sí. Conozco un caso muy cercano y por eso un poco difiere, ¿no? Ujú, sí. Él siendo el primogénito no ha hecho orden, no es más, ha sido maestro, no, nada de esas cosas. Creo que el tercero ha optado eso, pero el primero no. Sí, justamente de eso va la teoría, ¿no? De Adler, de que cada persona es diferente. Incluso puede haber dos primogénitos que desarrollan ciertas capacidades que otros no, por la influencia de su entorno. No únicamente están sellados o dichos por su orden de nacimiento, ¿no? Este es el estímulo que ellos tienen. En este caso, él se enfrenta a estas cosas y puede que llegue a estos resultados o puede que termine con esas características o puede que no también. No es absoluto, pero en tendencia es esto. En tendencia, en su gran mayoría suele repetirse esto. Y, a ver, el segundo hijo. Las circunstancias por las que pasa el segundo hijo es que no experimenta la posición de poder porque nunca fue el primero, nunca estuvo a cargo de nadie, ¿no? Entonces él no tiene esa sensación de poder o de supremacía. Cambio de prácticas en la crianza. Esto ocurre porque los padres, al ser primerizos o al dejar de ser primerizos, ya saben más o menos cómo es el procedimiento y qué es lo que tienen que hacer para llevar de la mejor forma, ¿no? La crianza de un niño. Entonces, ya no están tan pendientes de esto. Ocurre este cambio en la crianza que tienen. No va a ser igual la crianza que se le da a un primogénito como a un segundo hijo. Y una actitud más relajada de los padres. Como les decía, ellos ya han dejado de ser la novedad, no ha dejado de ser la sorpresa, el hecho de que tengan un hijo. Entonces ya lo llevan, es más llevadera la situación. Ya no le exigen tanto también y no están tan pendientes de él. Él no se siente tan observado. Y ve al mayor como modelo o como competencia, ¿no? Ocurre esta polaridad. El segundo hijo siempre va a verse reflejado de alguna forma, ver como su competencia directa a su hermano mayor. Y de forma positiva, eso lo motiva a intentar alcanzarlo. Ahora, de forma negativa, eso puede llevar a que él se sienta todo el tiempo, ¿no?, en la sombra de su hermano. Y incluso hay situaciones en las que él va opuesto digamos, al deporte. Si su hermano mayor es deportista, es bueno en los deportes, él deja los deportes porque siente que no va a poder superar nunca a su hermano mayor. Bien, en el caso de competitivo, estas son las características, o lo que tiende a ser, ¿no?, las características que puede tener un segundo hijo, que son competitivos, eso es lo que más resalta en ellos. Y también son ambiciosos. Y por último, tienen más optimismo por el futuro, ¿no? El primogénito, al ver que ha perdido el poder y al ver que no lo va a recuperar, no tiene tanto optimismo en el futuro, pero el segundo hijo sí, al no recibir tanta presión y tanta observación de parte de sus padres, ¿no? Él sí desarrolla este optimismo. Bien, el hijo menor. Por lo que pasa el hijo menor es que inicialmente son los consentidos de la familia. Son el menor, es consentido tanto por sus hermanos mayores como por los padres familiares. Ellos están motivados por la necesidad de superar a sus mayores. Siempre están buscando alguna forma en la que puedan resaltar de entre tantos, ¿no? Otra característica de ellos es que se desarrollan a gran velocidad. Esta necesidad, esta búsqueda de superar a mucha gente hace que se desarrolle o llegue a ciertas prácticas de forma muy ágil, ¿no?, muy rápida, para intentar alcanzar de alguna forma a sus hermanos mayores. Pueden creer que no necesitan aprender o hacer nada por sí mismos, ¿no? Por otro lado, el tema de que otras personas, este caso del cuando son consentidos, ¿no?, que otras personas hacen cosas por él, puede que se mantenga o prevalezca esa necesidad o esa creencia de que otros hacen las cosas por él y que se van a hacer solas, ¿no? Esto puede caer en otras características. Y la primera característica que puede tener un hijo menor es que con frecuencia son triunfadores, ¿no? Si es que se proponen y esta velocidad con la que van desarrollando habilidades
puede hacer que cumplan todos sus objetivos, ¿no? En este caso, sus metas que puedan tener. Ahora, el otro lado de la moneda, si podríamos así llamarlo, es que pueden desarrollar una indefensión o una dependencia. Es decir, no se van a sentir capaces de realizar algo, ya que todo el tiempo lo ha venido realizando o su papá o su mamá o algún hermano mayor, ¿no? Entonces, él deja de hacer las cosas, no las practica realmente. Y por último, dificultad para adaptarse a la edad adulta. Al siempre estar haciendo o dejando que otros hagan las cosas por él, va a tener una transición difícil a la hora de hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Ya que otros han venido haciéndose cargo de él a lo largo de su crianza. Eso es relativo, ¿verdad, Mingwar? No es absoluto, ¿no? Bueno, hay cosas que sí coinciden lo que has dicho. Yo soy la última. Sí. Hay cosas que sí coinciden, pero no soy dependiente, o sea, no. A mí nadie me hace las cosas, yo solamente. Claro, sí. Pero sí sí hacen lo que tú dices ahí en cuanto factor que mi hermana cocina, por ejemplo, ¿no? Yo no me doy tiempo. Soy un poco dependiente. Polaridades, ¿no? Puede pasar una cosa o puede pasar otra. Entonces, se busca. También dices ahí de las dificultades de adaptarse a la edad adulta, sí, eso sí, bueno, no en un 100%, ¿no? Pero sí. Claro, es una en tendencia, ¿no? Es lo que plantea Adler en este caso. Oh, yeah. Bien, continuando con el hijo único, el caso de que no haya tenido ningún hermanito. Lo que ocurre o por lo que pasa un hijo único es que nunca pierde la posición de primacía, nunca es desplazado, porque es el hijo único, nunca ocurre un segundo hijo que le vaya a quitar la atención de otras personas. Entonces, él tiene toda la atención. Nunca deja de ser el centro de atención, pasa más tiempo con adultos, por eso maduran pronto. Eso es otra de las cosas que ocurren con un hijo único. Al no tener a un hermano o un hermano o hermanita con quien compartir o algún familiar directo cercano, y al convivir todo el tiempo con sus padres, maduran más pronto, ¿no? No han aprendido a compartir ni a competir. Al no tener otra persona, ¿no? de su misma edad, no han aprendido cómo interactuar con ellos, ¿no? Entonces, esto puede traer dificultades a la hora de relacionarse con otros niños de su edad en otros ámbitos como en la escuela. Se puede esperar que un hijo único no sepa relacionarse correctamente con sus compañeros o desarrolle cierta aversión, ¿no? O incomodidad al darse cuenta de que no es el centro de atención, ya que toda su vida o todo su desarrollo que ha tenido, él o ella ha sido el centro de atención por sus padres, ya que es hijo único. Entonces esta dificultad se muestra en la escuela y puede tornarse un poco agresivo, ¿no? Hostil contra sus compañeritos o buscar pasar por sobre ellos, ¿no? De alguna forma. Si no tienen el suficiente reconocimiento y atención, se sienten profundamente decepcionados. Esa es otra de las cosas que pueden pasar, ¿no? Con un hijo único, que si tanto en casa, como tiene toda la atención en casa, y si es que no la obtiene en otro lugar, se pueden frustrar, ¿no? Se pueden sentir muy, muy decepcionados. Es muy fuerte en el caso de ellos, más fuerte en el caso de que sería con un hijo menor o un hijo mayor. Ahora, ¿cuáles son las características que terminan prevaleciendo en un hijo único? Es que es perfeccionista, ¿no? O tiende a ser perfeccionista, el egocentrismo también, al ser hijo único, y eso también hace que sea empeñoso, ¿no? Logra sus objetivos. Y también la hostilidad en la escuela que puede haber si es que no es llevado de una manera correcta. Bien, por último, algunas pequeñas recomendaciones que le podríamos dar. En el caso de grupos, tener en cuenta la motivación del primogénito para lograr el liderazgo a la hora de asignar un trabajo grupal, ¿no? Que vaya a realizar. Pueden asignarlo directamente para que él dirija, para promover su sentido de guía, ¿no? O cuidar que la falta de poder dentro de un grupo pueda provocar alguna molestia en él o en sus compañeros de grupo. Al saber que él podría buscar tomar el mando y al no tenerlo, ponerse en contra, ¿no? de sus compañeros, causar algo. Y que no deseamos. En el caso del único, una recomendación, tener en cuenta su dificultad para relacionarse con los demás y priorizar su integración.
¿no? El caso de, como le acaba de mencionar, el hijo único tiene esa pequeña dificultad en la que todos llegan en un momento a ser su competencia, sus enemigos, ¿no? Ya que quiere toda la atención para sí mismo. El tipo de trabajo que realiza es con mucho empeño y las tareas que requieren de mucho cuidado pueden ser fácilmente asignadas a los hijos únicos, ¿no? Tareas en las que sí requiera mucho trabajo o pasión, ¿no? En todo caso. Evitar la indefensión. En el caso de los hijos menores, promover el trabajo y puesta en práctica en los hijos menores para ganar sentido de competencia y evitar la indefensión. Es decir, no solamente priorizar la práctica, ¿no? Que él realice la tarea y que no otra persona la haga o no quede desplazada, ¿no? Sobre todo en estos hijos que son menores, para que aprendan el hecho de elaborar, de realizarla con sus propias manos y que no haya, digamos, algún padre guiándole todo el tiempo, ¿no? Porque siempre es bueno que solo empiece a hacer las cosas, ¿no? Que se desprenda de eso y desarrolle su sentido de competencia, que él puede hacerlo y ya en el transcurso de su desarrollo no va a haber esta indefensión, ¿no? Esta idea de que no puede hacerlo solo y que necesita de otra persona. Bien, le voy a dar el pase a mi siguiente compañero. Excelente. Les da muchas ideas. Okay. Ahora voy a hablar un poco sobre Jean Piaget, que fue un psicólogo constructivista que pues realizó estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño y pues los cuales ejercieron una influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. En primer lugar, quiero resaltar que pues Piaget concibe el desarrollo intelectual como un resultado de interacción del niño con el medio, o sea, con su entorno. Y pues descarta más que todo la maduración biológica o la solo influencia ambiental. Siguiente. Aquí, pues Piaget pues propone 3 etapas que son del razonamiento moral. La primera etapa, como dice ahí, que es de los 2 a los 7 años, es la obediencia a la rígida autoridad. Yo creo que en algún momento usted tal vez ha observado que los niños de esta edad, pues, no pueden imaginar, pues, un problema. Si se le ocasiona un problema, pues, no lo hacen muy sencillo. Ellos creen que, pues, está mal y merecen un castigo y pues no se adaptan a un cambio, o sea, se encierran de que cometieron un error y pues está todo mal y pues lo ven así. Algunos niños pues expresan esto pues llorando, haciendo pues los famosos berrinches o pataletas, porque piensan que pues deben seguir pues una regla estricta y que esa regla no se puede cambiar por nada del mundo. Pero tenemos a otra etapa, que es la segunda etapa, que es la flexibilidad creciente, que es de los 10 a los 11 años, que más o menos los niños, bueno, del salón están por esa edad, en donde en esta etapa se descarta la idea de que hay un único estándar absoluto entre bien y mal, o sea, hay cierta flexibilidad, como lo dice, flexibilidad creciente, y pues va adquiriendo un propio sentido pues de la justicia, que está basado en el trato justo e igual para todos. Y finalmente tenemos el ideal de equidad, en el que es de los 11 años a los 12 años, como dice ahí, pues, y los niños tienen la creencia de que todos deberían ser tratados del mismo modo. Y pues esto de lo que prevaleció a los 2 a 7 años, que es la obediencia rígida o la autoridad, pues va cambiando y pues van abriendo su modo de pensar y pues ya ven que las reglas de algún modo pueden flexibilizarse, pero pues no romperse, pero sí ya no son tan duras o ya no piensan que son tan duras como cuando tenían 2 o 7 años. Siguiente. Aquí tengo un ejemplo interesante. Siguiente. Por ejemplo, Piaget planteó una historia pues para conocer cómo era el pensamiento moral de los niños. Entonces, esta historia se basaba pues en un niño que se llamaba, bueno, 2 niños, un niño que se llamaba Augusto y otro niño que se llamaba, pongámosle Julio. Entonces, Augusto un día estaba en la oficina de su papá y pues Augusto agarró el tintero de su papá y vio que estaba vacío. Entonces él pues vio que estaba vacío y como modo de ayudar a su papá quiso
pues llenarlo para que esté lleno y pues su papá pueda trabajar con el tintero. Y el otro niño se llama Julián, o bueno, Julio, perdón, pues él vio un tintero y pues se puso a jugar con él, y cuando se puso a jugar con él y lo manchó en su ropa. Pero el primer niño, Augusto, al llenar el tintero de su papá, derramó en la mesa, pero hizo una mancha muy grande. Y el niño que estaba jugando en el tintero hizo una mancha muy chiquita. Entonces, si le preguntas esto a los niños, un niño de pues pequeño de 7 a 9 años, pues todavía te va a decir de que, o bueno, se va a fijar más que todo en la cantidad de la mancha, si la mancha fue grande o pequeña, pero no va a ver pues la intención que está detrás de esto, si el niño lo hizo con buena intención o si el niño lo hizo pues jugando. Solo va a ver pues el tamaño del problema. Y pues en eso se basa, pues es una forma, o bueno, es un cuento para ver cómo piensan los niños pues a esa edad. Y podríamos darnos cuenta si un niño pues todavía piensa de una manera o si ya pues va pasando a la tercera etapa, que es la que mencioné. Y eso sería todo por mi parte. Bien. Ok, listo. Por mi parte vamos a explicar lo que es la construcción del conocimiento mediante la actividad. Esta vendría a ser una teoría basada en ideas de Piaget y de Vygotsky, que se basan y se fundamentan también en la actualidad, ya que actualmente sabemos de que los niños y niñas se han visto inmersos aún más, digo aún más, porque ya estaban en ese camino de la tecnología, de virtualizar las cosas, y pues esta pandemia nos ha puesto aún enfrente esta situación de una manera más rápida. Y este viene consigo detrás un comportamiento mediado por esta tecnología, pues, y se usan los medios digitales. Esto quiere decir de que los niños ejecutan acciones actualmente como multitareas, el hecho de ver televisión, el hablar por teléfono, acciones como estar en el ordenador, y todas estas se dan al mismo tiempo. Están repletos de estímulos a su alrededor, lo que produce cambios en los patrones cognitivos de cómo funcionan sus procesos de aprendizaje. Estos se ven alterados ya que el pensamiento lineal que ellos poseen se ve afectado, pues, ¿no?, por estos diferentes estímulos. Su forma de concebir este aprendizaje se ve alterada completamente porque estamos en medios diferentes. Pensemos en la escuela, en una zona, un ambiente regulado, por así decirlo. Ellos vienen premeditados con esta idea de que van a un lugar a aprender. Ahora, en la actualidad, al ser tal vez un hogar, se ve envuelto de diferentes estímulos que puedan perjudicar o hacer ruido a este proceso. Entonces podemos llegar a la conclusión de que esta multitarea puede provocar una superficialidad en los conocimientos que manejen los niños. Poco o nada podría decirse de que tal vez hay una pérdida en la eficacia de la transmisión de conocimientos, tal vez en la retención y en la comunicación de dichos conocimientos. Siguiente, por favor. El objetivo de esta teoría es buscar la construcción colectiva del conocimiento para su uso colectivo como tal. El desarrollo cognitivo no es resultado de la adquisición de respuestas, sino de un proceso constructivo activo. Para ello, hablamos del interaccionismo, que vendría a ser la naturaleza interactiva del proceso de construir y de refinar destrezas y conocimientos. En las estrategias vamos a plantear algunas ideas para que esta interacción se vea aprovechada. También hablamos de experimentación, ya que la idea fundamental de que los niños creen dichos conocimientos para que ellos mismos se equivoquen, por así decirlo, para poder aprender de estos mismos errores, y que en general, al hablar de colectividad, vemos de que los niños también aprenden con los errores ajenos. Eso es algo sorprendente que se ha puesto en evidencia que funciona el aprendizaje, perdón. Y también hablamos de la espontaneidad, ya que ellos mismos se encuentran en un papel de pequeños científicos, experimentadores, de prueba y error. La espontaneidad es extremadamente útil para poder evocar en ellos estas ideas y generar ese pensamiento de que tal vez dar ideas y equivocarse no es negativo, simplemente es un reforzamiento para poder no equivocarse después, aprender constantemente. Por eso es la construcción activa. Siguiente. Para ello es que podemos utilizar diferentes estrategias. He planteado 3 de forma muy didáctica, por así decirlo. No son estrategias que van a
¿cómo decirlo?, orientar toda su clase, sino como que son pequeños detalles que van a generar en los niños esa pequeña chispa que me gustaría decirle. Como le comentaba, la espontaneidad, el carácter espontáneo, activo de las clases, podría empezar una actividad no guiándola a usted, sino esa idea, o por lo menos, no, quiero plantearlo bien esto. Se han planteado hallazgos de tres directrices que guían este tipo de teoría. El primero serían los métodos pedagógicos que deben apelar a este carácter espontáneo. Es por eso la primera imagen de un niño teniendo una idea y deteniendo esa duda y resolviéndola él mismo. En segundo punto, la persona que está educando debe de ser una compañía y que debe de minimizar tal vez esa idea que se tiene del educador de autoridad, sino que ser simplemente alguien que da un ambiente en donde se enriquezca esta espontaneidad. Es por eso que uno de los métodos que he planteado es el diálogo socrático, la mayéutica, que se basa en, digamos, en que el maestro propone un tema a discutir y genera preguntas en el alumno. Y de esta pregunta se genera otra pregunta en la que el alumno progresivamente llega a desarrollar un proceso de aceptación a lo que es su misma pregunta y llegando a responderse él mismo. Esto genera en esos niños esa espontaneidad de generar ellos mismos y crear ese conocimiento. Muy aparte también los trabajos grupales que se han mencionado, esta colectividad se ve enriquecida a la hora de los trabajos grupales, el contraste de ideas y además el agregarle un carácter investigativo, tal vez proponiendo algunos temas de investigación y hacerlos de estos programas a largo plazo para poder generar en ellos ese cambio en el tiempo del conocimiento, en cómo según vayan aprendiendo de dichos temas, para generar ese constructivismo activo en su conocimiento y en su aprendizaje. Eso es todo por mi parte. Johan, antes una pregunta. Sí. Bueno, también, Diana, también, sí, nosotros los docentes estudiamos bastante a Piaget, Vygotsky, Aswell, Brune y todos los demás, ¿no? Pero me interesó también lo que dijo Diana, ¿no? Generalmente yo me evoco más en Piaget en cuanto a sus 4 estadios, ¿no? El estadio en el operacional, ¿no? Perdón, en el concreto, ¿no? En el nivel primario, ¿no? Y lo que habló su compañera, sí, ¿no? El desarrollo moral, que también lo tiene, así como Colbert, lo tiene Piaget. Y cosas muy interesantes lo que dijo Diana, ¿no? En cuanto a Vygotsky, con Piaget tú me has hablado, Johan, de 3 directrices, ¿no es cierto? Sí. Ya. Los métodos pedagógicos, que creo que todos los docentes lo aplicamos. Claro. Pero el segundo me interesó, el diálogo socrático. Ah, ya. Un ejemplo. Pues podríamos plantear Ay, perdón si te puse en aprietos. Sí, es complicado. Realmente que me interesó. En todo caso, no te preocupes, voy a buscarlo si encuentras por ahí algo que me ayude también. Pero me interesó. Sí, se debería hacer lo que tú dices, pero ¿qué pasa? Esto de aquí, lo que tú propones del diálogo socrático, si estoy enseñando matemáticas es un poco difícil, ¿no? Porque tenemos que partir en base a la resolución de un problema. Yo tendría que ver que el diálogo socrático, ¿a qué área se podría relacionar, no? Y yo creo que sería tutoría, quizás por ahí plan lector, ¿no? Y así, ¿no? Áreas que serían que es donde yo podría trabajar lo que tú me estás orientando y que está muy bien, ¿no? Porque el niño aquí daría sus aportes, daría sus ideas, ¿no? Partiría de él. Y de alguna manera hay niños que son muy, muy inteligentes, ¿no? Y que ya van saliendo solitos, ¿no? Por ejemplo, no les había comentado, pero creo que es la oportunidad, ¿no? Ustedes han visto que Charis es bien analítica, ¿no? Como ya la conocen ustedes, sus respuestas son bien acertadas, ¿no? Incluso con una fuente, ¿no? Y a veces hasta con un ejemplo. Y Charis no es la primera en el aula, porque la que gana los concursos y todo lo demás es la niña Kaori.
porque Kaori tiene un apoyo extra, ¿no? Ella, su mamá, pues invierte, la pone en taller de declamación, de oratoria, de danza, de un montón, y aparte profesor de matemáticas. Ella desde chiquita está bien, está siendo preparada para un objetivo de sus padres. Creo que también está muy bien. Pero cuando hablamos de una expresión, de un análisis, yo comparo, ¿no? Charis le gana, a pesar que Charis no tiene esa base quizás o ese apoyo que tiene Kaori, ¿no? Pero las respuestas de Charis, de Astrid, y también de Astrid también como Charis, ¿no? Son buenas, ¿no? Cuando yo pregunto. Por eso, esas niñas son para ese tipo de diálogo socrático que tú me propones, ¿no? Y así otros niñitos más que yo observo en mi clase, ¿no? Que son de esas, son más filósofas, digámoslo así, ¿no? Tienen esa línea. Y un filósofo, pues, es analítico, ¿no? Es un pensamiento más allá de, ¿no? Eso me gustaría aplicar como experimento. Si tú me buscas un ejemplito por ahí, me lo pasas, ¿no? En mi WhatsApp. Entonces, un videíto que yo lo pueda entender mucho. O sea, tengo una idea de lo que tú me has dicho, ¿no? Pero inclusive les digo, Charis cuando estuvo en inicial tuvo un accidente. Esa niña era, según su mamá, muy hiperactiva, muy participativa, ¿no? Pero se cayó y se chancó la cabeza. Cayó en la brema cuando tenía 5 añitos, ¿ya? Y estuvo en coma la niña. O sea, se supone que el accidente ha sido grave, ¿no? Y por eso, pero gracias a Dios se recuperó, ¿no? Por eso ella es un poco, ustedes observaron su miradita media retraída, media así, porque ella no era así, dijo su mamá. Yo noté una anomalía en ella en cuanto a la escritura, cuando observaba sus trabajitos, ¿no? Notaba sus grafías que no eran pues como de una niña de cuarto grado, ¿no? Entonces ahí empecé a hablar con la mamá y la mamá me contó, ¿no? A Charis le cuesta escribir, le cuesta. Entonces puedo socializar el accidente que ya algo ha afectado, ¿no? En cuanto ustedes saben que en el cerebro tenemos toda una gama, ¿no? Hemisferios que desarrollan el lenguaje, la área de ciencias, la kinestésica, todo lo demás. Entonces yo pienso que alguna parte de ahí ha sido no dañada en su totalidad, pero ha afectado el golpe, porque la niña cayó en la brema, o sea, en el cemento, ¿no? Y a una velocidad porque el columpio giró y ¡bum! Salió volando, ¿no? Entonces imagina una niña de nivel inicial, ¿no? Incluso puede haber muerto, aunque gracias a Dios no murió, ¿no? Entonces, pero su mamá me contó que antes de ese accidente Charis era, una niña muy activa, muy alegre, ¿no? Entonces, estoy tratando yo de recuperar eso en Charis, poco a poco dándole confianza, que participe, ¿no? Me gusta cómo hace las cosas, me gusta su paciencia que tiene ella, ¿no? En cuando ella piensa las cosas y las evoca, y no solamente es conmigo, ¿no? Cuando ustedes estaban en sus trabajitos, ella también se daba su tiempo, ¿no? Y yo veía, entonces, niña es así, ¿no? Y quiero explotar eso y que vuelva, quizás no sé si lograré que ella vuelva a ser la de antes, pero por lo menos que tenga esa confianza, porque yo pienso que ha tenido un susto de una manera, había tantos médicos encima de ella prácticamente con todo lo que tenía que consumir en cuanto a medicinas, que ha afectado, ¿no? Su sistema inmunológico, su forma de ser, ¿no? Pero yo pienso de que como es una niña, todavía se puede adaptar, se puede acrecentar, y yo necesito actividades como lo que tú me estás proponiendo, que es el diálogo socrático, porque a ella le gusta hablar, es una lora, ¿no? Entonces yo tengo que perfeccionar y rescatar eso de ella, ¿no? Para deshacerle que ella pues tenga más confianza, ¿no? Y ella pueda despertar ese yo interno que está ahí, porque es algo que no ha muerto, estoy segura, está ahí, la forma de que ella era cuando era antes del accidente, que va a ir recuperándose, ¿no? Y poco a poco, pues Charis, yo lo veo un futuro muy próspero si ella continúa, ¿no? De esa manera, ¿no? Las matemáticas también sí la razona así, porque todo lo hace por razonamiento esa niña, es analítica. O sea, y los pocos niños son analíticos, pocos niños desarrollan esa parte analítica. Pero en ella ya es algo que ya es innato, definitivamente, ¿no? Porque estoy segura que nadie le ha enseñado, pero ella es así. Entonces, por favor, eso y lo último que me has propuesto, que es el trabajo en grupo, que lo hacemos. Ajá. Esa parte investigativa que tú me hablas, la parte de investigación, ¿cómo puedo lograrlo?
¿Y cómo puedo lograr el desaprender para aprender? No, no sé, yo escucho en la propaganda, ¿no? Desaprende para aprender, y nosotros también nos están diciendo eso, ¿no? Que cambiemos lo que tenemos que quizás antagónico, ¿no? Rústico, digámoslo así, o sea, tenemos que desaprender eso, o sea, tengo que sacarlo de mi cerebro para aprender, por ejemplo, lo nuevo que tú me estás dando, el diálogo socrático, tengo que aprender, ¿no? Lo nuevo que me estás dando después, lo que Diana me dio, lo último, me gustaría la parte investigativa, ¿no? O sea, cómo lograr en el niño. Nosotros trabajamos en grupo, pero el trabajo en grupo es para que ellos realicen lo propuesto, ¿no? Pero la parte investigativa, que sería más relacionada con el área de ciencia, está un poco, digamos, abandonada, ¿no? Porque no hay un proceso didáctico que son como 6 pasos que seguimos, pero igual, ¿no? Siempre queda al término y ahí, ¿no? Es difícil lograr en un niño la parte investigativa, pero no en el hecho de que quiera, eso de que tú me dices, ¿no? Que vea, ¿no? En la música, es claro, es un inicio, ¿no? Que yo podría hacer, pero cuando ya tenemos un grado, cuarto, quinto, sexto, la investigación se entiende, pues, profundizar, ¿no? Profundizar un tema, por ejemplo, ¿no? Porque ahí tenemos que llegar. Yo lo puedo iniciar con la música, con la danza, ¿no? Con ciertas cosas que ellos van a investigar un poquito más, por decirlo así, pero lo tengo que llevar al campo académico. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos también van a competir por un cupo, así como ustedes han competido para una universidad, ¿no? O sea, yo tengo que llevarlo, direccionarlo a ese campo, ¿no? Al campo académico. ¿Cómo logro que el niño le guste la investigación sin que lo vea como un cuco, ¿no? Sin que le vea, ay, investigar. O sea, y eso yo necesito. Yo les doy ciertos caminitos que algunos niños lo asimilan y lo ponen en práctica. Pero el objetivo no es solamente que yo llegue a los que les gusta, ¿no? O a los que saben, digamos, porque ellos ya quieren saber un poquito más. El objetivo es cómo motivo a los niños que están en inicio, se podría decir, ¿no? A los que no les gusta ni siquiera leer, ¿no? Claro que no tengo ese caso tanto así, pero me pongo en esos casos extremos, ¿no? Porque pasa que hay niños que me puedo topar capaz en primer grado cuando baje de sexto a primero, o me llega un niño cuando esté en quinto, en sexto, que viene de una realidad, digamos, X, y no le gusta leer, y ya está en sexto. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago como docente? Porque ya va a terminar su primaria y va a entrar a la secundaria, y no dicen, no, es que vino de tal colegio, no dicen, ¿quién le enseñó? La profesora Paola, ¿no? Ah, entonces no le enseñó nada. Así haya llegado un año antes conmigo, ¿no? Y así sigue un mes conmigo, la docente voy a ser yo. Entonces, ¿cómo logro eso? Me estoy ubicando en un grado de sexto. Ya en sexto, ya quieran o no quieran, tenemos que basarles con una base de primaria, se podría decir, ¿no? Un campo investigativo, creativo, analítico, ¿no? Y que también investigue y todo lo demás, ¿no? Todo lo que nos pide el perfil, que son 11 componentes. ¿Cómo logro? Pero me encanta el investigativo, porque eso es un poco, y el creativo, ¿no? Investigativo, creativo y reflexivo. Esos son los 3 más difíciles. Pues para ser breve, en general no podría darle estrategias específicas definidas, sin embargo, yo supongo que dentro de la plana pedagógica se dan procesos como que previos, ¿no? Para complejizar el proceso de investigación, para complejizar la información que manejan. O sea, supongo que eso se da por cuestiones de tiempo. En lo que respecta a los niños, podríamos tratar de incentivar el hecho de la curiosidad, el fomentar, como dije en un principio, que el error no es algo negativo, sino darle ese carácter de que puede enriquecer, lo que va a conllevar a que ellos van a no querer equivocarse y van a querer prepararse en ese sentido. Y eso es como que una cadena de cosas que van a generar en ellos ese carácter investigativo. El aprendizaje a base del error sí estamos profundizando ya en el Ministerio de Educación de hace 4 o 5 años atrás. Pero está bien que también tomemos. La curiosidad sí me llamó la atención. Ya, entonces, para yo generar la investigación, para motivar a que el niño lo tengo que motivar a ser curioso, ya.
que aprenda del error. ¿Cuál más sería? Eh, mm, en general, en esta etapa no se busca generarle esa presión tal vez de complejizar el contenido que se le va a presentar, ya que se debe seguir un proceso según sus estadios de desarrollo. Entonces no me parece de que sea muy necesario No, es que ellos ya complicárseles. van a entrar al quinto ciclo. En quinto ciclo se pide, nosotros nos hablamos en base a estándares. Y el estándar del quinto ciclo ya es prepararlo para primero y secundaria. Quinto y sexto. O sea, hasta cuarto grado estamos en las operaciones concretas, ¿no? Bueno, hasta quinto y sexto seguimos siguiendo las concretas, ¿no? Pero ya van a iniciando en las abstractas, pero ya nos piden un sistema, el sistema está así, ¿no? Yo no me desligo de lo que ustedes me dan, ustedes me parece muy interesante lo que me dan, ¿no? Cosas que estoy rescatando, pues me estoy apuntando para no olvidar, ¿no? Entonces, pero no te preocupes, sé que Sí. a veces Disculpe, pienso que profesor, estoy... es que tenemos un tiempo limitado para poder darles todas las teorías y podríamos responder sus preguntas al final. Sería mejor Ah, porque ya, estamos... listo, ya está. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, continuando con la siguiente teoría, tenemos la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural de Ruben Forstein. Realmente su biografía es muy interesante, pero rescato 2 puntos de ella. Por su lado formativo, tiene un título de doctor en Psicología del Desarrollo y Psicología Clínica. Y por otro punto, resaltar su aspecto humanista. Él estaba, recuerdo aparte de su biografía, preocupado por el sufrimiento que su pueblo tenía porque él era judío cuando había pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Y justamente con las grandes consecuencias socioculturales, las consecuencias psicológicas, emocionales e intelectuales también provocados por el Holocausto judío, Forsten inició un trabajo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, que justamente sobrevivieron a los campos de concentración. Entonces, esto dio pie a su inicio de la teoría de modificabilidad cognitiva estructural. Ahora, para ser un poco más precisa con esta teoría, su premisa que él tenía era que consideraba al ser humano como un sistema abierto al cambio y que puede sufrir modificaciones activas, incluidas sobre todo y haciendo énfasis a la inteligencia. Él consideraba que el aprendizaje se puede mediar, pero justamente aquí el mediador era quien desempeñaba el papel fundamental, es decir, aquí hace referencia al profesor, al educador. Ahora, para Fürsten, la interacción, y como dice ahí también el arrope con el material y el profesor, no eran tan suficientes para que se produzca la experiencia de aprendizaje mediatizado. Aquí era más necesario que un mediatizador, o sea, el profesor, sea responsable y más que eso sea afectivo, conocedor, competente para ser intermediario entre el mediatizado, o sea, el alumno, y la experiencia de aprendizaje mediatizado, es decir, lo que el alumno aprendía durante la información que se le brindaba. Ahora, para Feuerstein, la mediación se conceptuaba mucho más como un proceso por el cual se desarrolla una interacción entre un individuo con funciones cognitivas deficientes o insuficientes, que era el alumno, con otro que ya poseía un conocimiento mucho más experimental, con una visión más determinada para poder provocar modificaciones o perfeccionamiento de tales funciones cognitivas, ¿no? O sea, me refiero más que todo a que el educando, o sea, el profesor, con el alumno, el alumno se veía como alguien, bueno, él lo veía, ¿no? Como un sujeto con funciones cognitivas deficientes y el profesor como alguien ya experimentado, como alguien que podía perfeccionar o modificar tales funciones cognitivas. Entonces, él por eso veía ese lado el proceso de mediación. Ahora, algo también que enfocar aquí es que existen 5 predicados, así se les titulaba, que deben funcionar como atributos del educador. Y justamente en su modo de pensar y ejecutar su práctica pedagógica, en este caso mencionamos 3. Primero, en que el mediatizador primero tiene que saber que el ser humano es modificable. ¿Y por qué? Porque él decía que la modificabilidad es propia de la especie humana. Segundo, que el individuo que yo voy a educar es modificable. Algo redundante de repente a la primera, pero para que la intervención resulte más eficaz es necesario que se ponga en práctica una intencionalidad mucho más positiva, aun por muy desvariadas que sean las características del sujeto, ¿no? Aquí un aspecto a resaltar es que Reuben trabajaba mucho también con niños con habilidades especiales. Entonces, también se enfocaba muchísimo en que aunque sean muy desvariadas sus habilidades, sí se podía haber un cambio, una modificación. Ahora, la tercera es que yo soy capaz de producir modificaciones en el individuo. Es decir, el mediatizador, o sea, el profesor, debe sentirse competente
y también activo para poder provocar la modificabilidad cognitiva en el individuo, ¿no? O sea, decir, en ese estudiante. Ahora, algo también que mencionar es que él decía que el estudiante es capaz, como decía, de modificarse mediante procesos cognitivos con el fin único de poder adaptarse a las exigencias que tenía de su medio y de su entorno. Una concepción que tenía también Reuben era que el desarrollo humano se logra en 3 dimensiones, ¿no? En la biológica, en la psicológica y en la sociocultural. Es decir, que el estudiante es un ser biopsicosocial y también el público en general, ¿no? El individuo. Ahora, bajo esta perspectiva, el desarrollo cognitivo y también emocional del alumnado, entonces no dependería exclusivamente de la capacidad que tengan de obtener, que estos tengan de obtener beneficios de los estímulos y aprendizajes que son extraídos de su entorno, sino que este podría ser potenciado a través de experiencias del aprendizaje mediado, es decir, de un tercero, ¿no? Que vendría a ser el profesor o el mediador. Entonces, va a ser quien acerca al mundo al sujeto, es decir, al estudiante. ¿Y cómo lo va a hacer? Organizando, seleccionando aquellos estímulos más relevantes del entorno, interactuar, para que el individuo interactúe con ellos, también de alguna manera pueda desplegar sus potencialidades cognitivas del alumno. Entonces, así va a lograr que adquiera aprendizajes relevantes y novedosos para su adaptación al medio. Siguiente, por favor. Bien. Aquí es importante también mencionar que los procesos mediacionales deben cumplir ciertos criterios básicos, como aquí tenemos 4, ¿no? En realidad cumplen muchos más, pero son 4 los principales. La intencionalidad y reciprocidad, la trascendencia y la búsqueda de lo nuevo. Ahora, la mediación, también hay mediación de significado que ahorita la voy a mencionar, y entre otros, pero básicamente la intencionalidad, ¿por qué? Porque el mediador quiere que pase, no es algo intencional, y para esto va a realizar acciones para llevarlo al mediado, ¿no? Que es el estudiante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no hay intencionalidad por parte del docente, entonces el aprendizaje se torna un proceso más lineal, más rutinario, más monótono. Entonces, esto va a originar simplemente que una baja correspondencia y reciprocidad por parte del estudiante, quien va a hacer que básicamente reaccione obligadamente para cumplir con una regla impuesta, ¿no? No por la satisfacción de querer aprender. Es decir, si no hay significado, los aprendizajes van a carecer de sentido. Es decir, no va a producir ningún efecto en los alumnos y tampoco mucho menos va a despertar su curiosidad, ni mucho menos va a incentivar a la motivación del logro. Ahora, la trascendencia, básicamente hay trascendencia cuando el alumno percibe y constata que lo aprendido puede ser utilizado no solamente en el contexto educativo, sino también en otros contextos, mucho más allá de la funcionalidad con que opere durante la fase de aprendizaje. O sea, se debe aprender para la vida y no para responder satisfactoriamente a una prueba de contenidos, ¿no? Que normalmente se hace. Ahora, algunas de las mediaciones que el docente puede llevar a cabo con el alumno, estas son algunas, pero hay muchísimas más, es, por ejemplo, la mediación de los sentimientos de competencia. Es decir, para que el alumno pueda actuar con confianza, pueda enfrentar los desafíos y también pueda sobrepasar las situaciones que le son nuevas, también debe sentir que es competente para poder controlar dichas situaciones y también poder familiarizarse con lo nuevo y lo desconocido. Ahora, otra mediación es mediación del comportamiento compartido. ¿Esto qué quiere decir? Que va a facilitar, el mediador nos va a facilitar y propiciar la interacción que tenga el estudiante con sus compañeros en el proceso de aprendizaje. Y esto va a favorecer más que todo a la construcción de experiencias conjuntas y también, por lo tanto... Un ratito, hay un problema. Sí. Ok, no se preocupe. Oh. Tu micro está activo, José. Sí, yo me doy cuenta. ¿Cuánto tiempo tenemos según la profesora del curso? ¿No hay tiempo, límite de tiempo? Decía por lo que lo mío también es amplio. Porque... Ya vine, solo que hubo un percance con mi mascota. Sí, no se preocupe. Pero es muy interesante. Continúo. Bien, continuamos con la parte de mediación de la individualización y la diferenciación psicológica. Básicamente se va a tratar de favorecer el reconocimiento al estudiante como un individuo, ¿no? Es decir, como uno mismo, con características propias, con su propio conocimiento y también con su propia adopción de significados, es decir, como un ser único, ¿no?
Tenemos también la mediación de la búsqueda, establecimiento y logro de metas. Esta mediación de la búsqueda básicamente del desafío, de la novedad, de la complejidad por parte del estudiante que el mediatizador, o sea, el docente, tiene que lograr en él, ¿no? Justamente en su alumno. Y por último también tenemos la mediación de las alternativas optimistas, mediación del sentido de pertenencia, y en realidad hay muchísimas más, pero estas son las que hemos seleccionado como más puntuales. Siguiente, por favor. Bien, Mayeli, me gustó todo. Listo. Ahora tenemos unos cuantos principios básicos de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva. Primero, darle a los niños y a las demás personas la oportunidad para el autodescubrimiento. Creo que se le fue el internet. Se le fue el internet. Sí, tal vez un problema. A ver, sí, se le fue el internet. Hay un gato. Creo que de mí. Mi gatito. Ya. Muy interesante, chicos. ¿eh? Me ha encantado todo lo que me han dado. Todos ustedes, ¿no? Bien, muy bien. Lo de Angeli, voy a profundizar porque es algo. Hay cosas que están metidas ahí, hay psicólogos que están vivos, que está ahí, Piaget está ahí, ¿no? Pero para mí es nuevo el Foster, ¿no? Algo así es. Es nuevo, pero muy interesante. La mediación es muy, muy importante para nosotros, porque nosotros somos mediadores, los docentes. No somos los que tenemos la última palabra, ¿no? Pero muy bonito lo que se le fue se le cortó. Bueno, entonces, ¿podemos proseguir con la parte de José? Para agilizar. Ajá, luego ya. Listo. Bien, entonces iniciamos con mi parte de la exposición. Bien, lo que yo he considerado, profesora, pertinente y quizás útil a su trabajo es la teoría humanista de Carl Rogers, quien junto a Abraham Maslow fueron los iniciadores del enfoque humanista, ¿no? El enfoque humanista psicológico de la personalidad. Seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. Gracias. El enfoque humanista de Carl Rogers. He tratado de resumirlo, porque sí hay bastante información de Carl Rogers, de su teoría, ¿no? Pero he tratado de resumirlo en lo más esencial. A ver, a partir del criterio de que la educación que requiere el mundo contemporáneo, actual, esto no puede limitarse a transmitir solamente conocimientos o a desarrollar hábitos y habilidades intelectuales, sino a dos cosas, ¿no? Que son muy importantes. A formar la personalidad del niño, eso es muy importante, determinante incluso, ¿no? Muy trascendental en el tiempo. A desarrollar sus potencialidades, que todas las tenemos, y es, creo, una tarea a hacer, ¿no? A descubrir las potencialidades de los niños. Justamente usted estaba mencionando a Charisse, ¿no? Sobre las potencialidades que tiene, ¿no? Y bueno, se impone entonces la necesidad de estructurar, según Rogers, se impone la necesidad de estructurar y modernizar no solo los programas y los métodos de los sistemas educativos mundiales, sino también cambiar el propio estatus de la contribución que hace la educación al logro de este objetivo. Ello supone, se entiende que se debería buscar esto, un nuevo modelo de educación opuesto a la concepción de la enseñanza tradicional y, por supuesto, un nuevo modelo de aprendizaje. En este sentido, podría afirmarse que en cualquier nivel, o sea, a todo nivel de enseñanza, la educación se da en dos planos, ¿no? Seguimos, por favor. Gracias. Estos dos planos en los que se da la educación actual es la siguiente, ¿no? Una es la transmisión de conocimientos, técnicas, actitudes, valores, elaborados por las culturas precedentes. Se entiende que la nuestra actual y las anteriores, ¿no? El otro segundo elemento, factor, es la asimilación por el alumno de estos elementos de una manera personal, ¿no?
donde tenga iniciativa creadora. Estos dos aspectos importantísimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la transmisión y la individualización, deben marchar juntos de la mano, ¿no? Para que haya éxito. No pueden estar separadas, ¿no? Significaría un fracaso. En la pedagogía tradicional prevalece la transmisión de conocimientos, ¿no? De tal forma que la autoridad está centrada en el docente, no al 100%, pero mayormente sí se da ello, ¿no? Por distintos factores, no solo por uno también, hay distintos factores. De esta forma, los rasgos del niño son o como consecuencia de este estilo de enseñanza-aprendizaje, el niño desarrolla dos actitudes, la pasividad y la dependencia, mientras que al educador se le concede toda la iniciativa, la actividad y el saber, ¿no? Por ello, el modelo tradicional de enseñanza carece de eficacia en el mundo actual. Esto se está demostrando cada vez con mucha mayor evidencia. Entonces, el cambio estructural de la educación es una necesidad, ¿no? Un derecho que los mayores, a los que nos corresponde, tenemos que tomar en cuenta y atender, ¿no? Y operacionalizarla. En oposición a este modelo surgido, de modelos inspirados en la teoría del yo y del sí mismo, de las cuales por su incidencia en el proceso educativo se ha seleccionado la psicología humanista de Carl Rogers, ¿no? Hay varios enfoques que tratan de dar una solución a este problema que hemos esbozado, pero el título, bueno, lo que yo escogí es la teoría de Carl Rogers, ¿no? La psicología humanista de Carl Rogers. Y nos dice lo siguiente al respecto de este panorama. Proseguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. Gracias. La letra está más pequeña. Bien, este procedimiento fue aplicado por Rogers en estudiantes universitarios, a nivel universitario. ¿Y qué ocurrió en las universidades? Ocurrió lo siguiente, de ahí se han derivado al resto de los niveles de enseñanza en Estados Unidos y otros países, ¿no? Incluyendo la educación de la primera infancia. O sea, a todo nivel, desde la universidad hasta jardín inicial, ¿no? Que en sus rutinas han incorporado criterios pedagógicos y organizativos a partir de esta teoría. Se entiende que del enfoque humanista de Carl Rogers. Por ejemplo, algunos datos importantes, ¿no? Se sugiere lo siguiente, ¿no? Para aportar en general, a usted en particular y en general. Reunir, por ejemplo, los alumnos, ofrecerles los materiales necesarios y proponerles una serie de posibilidades a realizar con estos materiales u objetos presentados, ¿no? Vale, sí, esa ha sido toda la participación completa de parte de José también. Ahora, profesora, bueno, la sesión por ahora ha terminado. Lo que queda pendiente es, yo le voy a enviar por WhatsApp algún material, el de los videos, ¿no? Que hemos utilizado alrededor de las sesiones, a lo largo de las sesiones, y tres libros que hemos considerado, ¿no? Que podrían servirle para que revise y complemente más la información que ya hemos visto el día de hoy. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, profesora, para brindarle este extra de información. Y ya, bueno, esta sí es la despedida, ¿no? En cuanto a todos. Bueno, Angelina podía estar aquí por problemas, ¿no? externos, pero sí, esta es la última sesión que vamos a tener para organizarnos, para vernos nosotros. Bien, de parte de mí, ha sido un gusto poder haber trabajado con usted, profesora. Nos ha enseñado bastante, ¿no? Fuera de lo que hemos aprendido con los chicos, su actitud, ¿no? su empeño por querer que las cosas salgan bien, nos ha ayudado a nosotros a mejorar, ¿no? Y aprender tal vez mucho más de lo que algunos otros compañeros han podido aprender en otras experiencias que han tenido, ¿no? Muchas gracias por eso, profesora. No sé si tienen algunas palabras, chicos. José, tu micro está desactivado. Gracias, amigo. Gracias. Igualmente, profesora Paula, yo quiero expresar algunas palabras, ¿no? Mire, celebro mucho el haberla conocido. En un principio, pero caramba, ¿no? Al final, yo le digo, yo valoro eso bastante. De eso aprendí mucho. Tenía usted toda la razón. Hay que ponerle mucha seriedad y responsabilidad, ¿verdad? Si no nos da ese, creo que yo lo sé un poco así. Bueno, hablando de mí. Por un lado. Por otro lado, mira, yo la califico ahora como una persona muy entregada a su carrera.
muy respetuoso de sus niños, y ese respeto usted lo manifiesta en querer darles lo mejor, en crecer, en ser mejor persona para brindarles algo mucho mejor a los niños. Y yo veo que usted pues, se va para mejor y para más grande, va a usted aportar mucho más de lo que aporta. Da usted un beneficio buenísimo a los niños y a los papás, que se sienten tranquilos, conformes, porque sabe que sus niños están con un buen docente, con una buena profesora. Y ella, profesora, y como usted dice, quizás nos veamos en la universidad, al año ya empiezan las clases presenciales, somos de la misma facultad, ahí los veremos y seguiremos compartiendo. Por ahora, profesora, un gusto realmente, un gusto haberla conocido. Espero seguir disfrutando de sus palabras y quizás podamos tener alguna amistad, ¿no?, entre todos. Bueno, claro. Gracias, profesora Paula, otra vez. Muchísimas gracias. Yo también, para despedirme, profesora, pues le agradezco todo este tiempo brindado, tal vez algunas cosas extras que pues nos ha complementado para que podamos desarrollar nuestras sesiones de una manera más efectiva y que contribuyan pues a los niños. Y también por la exigencia, porque como dice José, sin esa exigencia tal vez no hubiésemos logrado lo que pues tenemos, o bueno, hemos logrado con los niños. Ya la última sesión pues se vio reflejado como ellos cada uno nos despidieron, nos hicieron creo carteles y pues fue muy agradable eso y pues lo voy a llevar pues en particular yo siempre. Y muchas gracias por su tiempo, profesora. Y pues ya, mire, es tarde y pues seguimos aquí y gracias, profesora. Bueno, y supongo que por último fue interesante la experiencia. Me agrada que por parte de todos los que hemos participado hemos aprendido bastantes cosas que van a enriquecer nuestro futuro de muchísimas formas en cuanto a los niños, nosotros mismos y usted como docente también. Y pues me agrada ser parte pues del proceso en general y pues muchas gracias a usted y a los niños y pues a mis compañeros también por la experiencia en general. Gracias. Gracias, chicos. Disculpen por a veces interrumpirles o hacerles quedar hasta muy tarde. Sé que deben estar cansados también. Gracias por el tiempo también que se han dado por este extra, ¿no? Bueno, ya los niños les han manifestado su cariño. Esas 3 sesiones han logrado ustedes su proyecto. Fue muy exitoso porque los niños dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, ¿no? Entonces, pero vamos por los niños, entonces ellos aman, yo no les he dicho que por si acaso que digan lo que les ha dicho a ustedes, ¿no? Ellos ni siquiera, no tengo ni tiempo de hablarle, ¿no? Ellos les han dicho lo que les han dicho ese día, les han nacido de su corazón, ¿no? Y bueno, ustedes han visto, es un regalo que no tiene precio, ¿no? Que qué bueno que se lo lleven en su corazón y que les va a ayudar para toda su vida, de que la carrera que han escogido, pues, es la mejor opción que han elegido, ¿no? De entre todas quizás que han podido haber escogido, la carrera de psicología es muy bonita. Y los felicito porque ya les falta muy poquito. Disculpen si están hasta muy tarde, me imagino que deben estar cansados también, pero cuando ya me pinchan el bichito de querer aprender, yo soy así, no sé, como me dicen, ¿no? Que los últimos hijos son así, nunca maduran, ¿no? Entonces a mí me considero en ese rubro, creo. Pero bueno, de todas maneras, no soy perfecta, pero estoy en el camino de autoeducarme también en ese aspecto. Y gracias también a ustedes por el apoyo. Como el señor José, las puertas de mi amistad, de mi corazón, siempre van a estar abiertas para todos ustedes. Quizás nos encontremos en la universidad, ¿no? La Facultad de Psicología es otra cosa de la de Derecho, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos quizás en algún momento. Y bueno, ¿no? Siempre el saludo, la amistad va a estar abierta, jóvenes, ¿no? Van a estar abiertas. Y yo sí, quizás soy un poco exigente en algún momento, pero lo hago, creo, por un buen sentido. Qué bueno que me lo hayan entendido de esa manera, no lo hayan tomado a mal. Eso también tuve ese temor en algún momento. Pero como ustedes y la psicología me dice, me ampara, ¿no? Uno tiene que decir lo que siente, ¿no? Entonces, yo tenía que decir lo que sentía en ese momento, ¿no? Y bueno, menos mal que fui asertiva, ¿no? Y bueno, y la amistad, bueno, Mingwar tiene mi teléfono, ¿no? Angeli también lo tiene, ya me escribió y voy a conversar con ella cuando lo vea, ¿no? Es necesaria una niña muy linda también, así como lo es Diana, ¿no? Entonces, y ya, ¿no? El señor José también me impregna mucho respeto, mucha autoridad, pero también un buen amigo y un niño que tiene dentro de él también, ¿no?
Johan, tú quizás eres más serio, pero sé que eres también bien, bien carismático dentro de, quizás conmigo eres así, ¿no? Como un escudo, pero sé que con tu generación eres totalmente diferente, ¿no? Pero quizás eso también es su forma de ser y yo la respeto, no sé cómo son todos ustedes, ¿no? Mingwar ni qué decir, ¿no? Mingwar pues es un joven que tiene muchas aspiraciones, yo lo veo como un investigador también dentro de su carrera, ¿no? Así como Angelina. Yo veo algunos que van a ejercer su carrera en un sitio y otros que van a ir más allá, ¿no? Y eso es bueno, pero todos siempre anímense a seguir siempre haciendo su labor, ¿no? En curar las almas que van a llegar en sus manos, ¿no? De alguna manera ustedes van a curar esas almas como los sacerdotes, ¿no? Nos confiesan y sentimos un poco de reconciliación, ¿no? De, ay, un descanso, ¿no? Ustedes van a hacer ese papel, pero ya con una base teórica, ¿no? Y eso va a ayudar a muchos niños, jóvenes, ¿no? Incluso hasta yo también, así como todos necesitamos de un psicólogo, capaz yo hasta voy a tocar su puerta de ustedes, ¿no? En algún momento, ¿no? Cuando uno sienta, porque uno necesita a veces de un psicólogo. Y creo que ya lo he hecho con alguno de ustedes en algún momento, ¿no? Entonces, y eso, bueno, ¿no? Es algo innato, ¿no? Gracias más bien por su tiempo, por el apoyo a los niños y por este regalo que lo tengo muy presente y tienen mi teléfono, ya, o pídanle a Mingwar, y lo tiene él, ¿no? Angeli también lo tiene, entonces cualquier cosa, chicos, si ustedes necesitan algo que sea relacionado con educación, no duden en decírmelo, o capaz quieren saber cómo se ingresa al campo educativo, los psicólogos, cómo están ingresando, también les puedo así orientar, ¿no? O decirles tales fechas son los concursos, ¿no? Preséntense, porque en sí las escuelas van a necesitar de ustedes. Todas las escuelas se van a abrir porque ya el Ministerio de Educación está haciendo ese cambio. Ya ha empezado con ya están entrando. Entonces, imagínense cuántos colegios son en Tacna. Son más de 200 colegios, ¿no? Sin contar los privados. Y eso se va a normativizar. ¿Qué quiere decir? Que ya por norma, ¿no? Se va a requerir de ustedes, ¿no? Por todos los casos que se están dando en los colegios, ¿no? Entonces, eso les va a acrecentar al campo no solamente medicinal, ¿no? Sino también pedagógico, ¿no? Los que deseen trabajar en los colegios, ¿no? Y o pueden trabajar en ambos campos, ¿no? Y eso ya va a depender de ustedes. Bueno, eso sería lo que yo les podría informar, ¿no? Dentro de lo que va a venirse de acá a un tiempo, justo creo cuando ustedes van a terminar, ¿no? Y van a conseguir trabajo rápido de alguna manera, ¿no? Y van a poder ejercer lo que ustedes saben, ¿no? Bueno, gracias entonces. Muchas gracias. Entonces ya estaremos en contacto. Listo, hasta luego, chicos, cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídense. Chao, chao.